periodo de gobierno en que la reducción del gasto público es un objetivo fundamental per se, la Universidad de la República ha sufrido particularmente los recortes de la actual rendición de cuentas. Desde la UDELAR se busca un aumento presupuestal en el Senado para poder mantener su expansión. Hay más carreras, hay más estudiantes, pero hay menos recursos. ¿Cuál es la visión específica desde dentro del rector, los docentes y los estudiantes? ¿Qué es lo que está verdaderamente en juego para nuestra mayor casa de estudios y para todo el país? Hoy en La Letra Chica, Universidad del Recorte. Había satisfacción y hay satisfacción con la rendición que hoy estamos presentando, especialmente con lo que se refiere a los recursos que asignamos para adelante. Las áreas en donde se asigna la mayor cantidad de recursos, mirando hacia adelante, mirando de futuro, son la transformación educativa, en el área innovación. Una vez que trascendió el proyecto de rendición de cuentas, se dio a conocer por lo menos por parte del propio rector de la Universidad de la República que iba a haber aumento cero para la UDELAR, y teniendo en cuenta que también este año creció en comparación con el anterior la matrícula estudiantil. ¿Va a haber un trabajo parlamentario para que haya reasignación de recursos para esta casa de estudios? Hay recursos adicionales por encima del presupuesto grande, significativo, que ya tiene la Universidad de la República. El inciso universidad no estuvo presente en la rendición de cuentas, pero además hay un artículo en particular que lo que hace es ir anualmente quitando 25%, es decir, de manera gradual, el adicional del Fondo de Solidaridad que no se destina a becas, como lo conocemos usualmente, sino a infraestructura y desarrollo edilicio de la Universidad de la República. Es el único ente público de educación que no recibía recursos incrementales, ¿sí? Tampoco lo recibía a través del hospital de clínicas. Estaban ingresando entre 16 y 17 mil estudiantes por año, están ingresando cerca de 21.000 estudiantes por año. O sea, estamos hablando casi el tamaño de una facultad anual. Tenemos que tener recursos para asegurarnos que estos jóvenes puedan cumplir su sueño de ser egresados universitarios. Y no lo vamos a hacer de forma adecuada, la universidad no lo va a poder hacer si en realidad atiende con la misma cantidad de docentes 4.000, 5.000 estudiantes más por año. Se está votando el derogar el adicional del Fondo de Solidaridad y no se están dando a la universidad recursos equivalentes. Con la propuesta del gobierno se va a consolidar una pérdida salarial en este periodo, porque la pérdida de salario real desde el año 2020 hasta ahora ha sido del 7,96% y el gobierno propone solamente recuperar un 5,7%. Por lo tanto, la UDELAR pierde presupuesto en todos los rubros. Este presupuesto, más allá de que si uno lee la expresión de motivos que está al inicio, parecería como que el país está agradecido a todos sus docentes y científicos que tanto aportaron durante los 2 años de pandemia. Bueno, se esperaba algo más, pero hay espacio para reasignar algunas cosas y bueno, nada, y habrá que presionar por lo menos para que para el año que viene realmente haya un incremento más importante, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Le damos la bienvenida a esta nueva propuesta de La Letra Chica, acá por la pantalla de TV Ciudad. Jorge Temponi. Maite Sarasola, ¿todo bien? Una trancadita me olvidé el nombre del programa, bueno. pero nada grave. No pasa nada. Bueno, ¿cómo estás? Hay tanto para charlar que Sí. nadie se acordará de esto al final del programa, tampoco fue grave. Muy bien, ¿y tú? Bien, seguimos con cuestiones de educación también. Educación y centrada en presupuesto, porque es muy resonado el caso del presupuesto para la Universidad de la República en esta rendición de cuentas, porque el presupuesto de la UDELAR cayó en el entorno del 5% en términos reales desde 2019 a hoy. Desde la universidad se asegura que esta rendición de cuentas está lejos de cubrir las necesidades que representa el incremento de entre 15 y 16%, es mucho, de matrícula en relación a los niveles prepandemia. Esto, digo, es mucho, son unos 5.000 estudiantes más por año. Hay docentes cansados, hay precarización e inestabilidad laboral. Claro, hay más plata en otros trabajos, fuera del mundo de la UDELAR y del mundo docente y de la investigación. Pero bueno, la UDELAR hoy apuesta al Senado a ver si se logra un incremento que
¿Parece milagroso? Ahora lo vemos. Y para tratar este tema, justamente recibimos al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín. Muy buenas noches, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Arín, arranquemos por esta cuestión de si hay milagro o no. Tú planteaste una cierta preocupación por el nivel del debate que se dio en diputados. ¿Cómo lo ves ahora para el Senado? ¿Te parece que puede haber un humo blanco para lo que se pide? Yo le diría... O hay que conformarse también, ¿no? No, conformarnos no. No por la Universidad de la República, sino de cara a las necesidades del país, que finalmente es el objetivo de la institución y el objetivo de las políticas públicas en general. Yo le diría, hay como dos circunstancias que creo que es buena cosa tener presente. La primera, el mensaje del Poder Ejecutivo, que ingresa a nivel de la Cámara de Diputados, ubica a la Universidad de la República como el único ámbito, la única institución pública en donde hay una reducción nominal del presupuesto en base a ese mensaje presupuestal. Producto de dos realidades. Uno, un incremento cero en todos los programas de la Universidad de la República y la propuesta de eliminación, como ustedes señalaban al comienzo del programa, del adicional del Fondo de Solidaridad, que implica una reducción del orden de 15 millones de dólares anuales para la institución. Entonces, eso de por sí era un escenario muy complejo al comenzar la discusión parlamentaria de la rendición de cuentas. A lo largo de la discusión en la Cámara de Diputados, yo creo que hay un resultado que quiero reconocer, que es importante. Se obtuvieron cerca de 120 millones de pesos para el hospital de clínicas. Para nosotros eso es importante. Tiene que ver con apalancar algunos procesos de innovación del hospital de clínicas, en este caso en particular vinculados al tratamiento del cáncer de mama y de partos en condiciones de riesgo. Pero el grueso de los programas de la Universidad de la República siguen con asignación de cero. Efectivamente, la discusión a nivel de diputados, yo diría que no tuvo los ribetes, la calidad que implica asumir un proceso de compensación de la Universidad de la República por lo que perdía por el adicional, buscando soluciones que fueran sólidas y yo diría serias. La última semana antes de la votación, por lo menos emergieron dos soluciones alternativas que fracasaron y naufragaron en la propia coalición casi que en 24 horas. Con esto el mensaje que quiero decir es, no es buena cosa desarmar una política pública a las apuradas en pos de obtener un resultado que puede ser válido, que es eliminar la adicional del Fondo de Solidaridad, pero sin tener un camino claro y transparente para compensar a la institución. Recursos que son muy importantes, no solamente por el monto total, que es el orden del 3% del presupuesto de la Universidad de la República, 15 millones de dólares, sino que, para que la audiencia tenga claridad, esos 15 millones de dólares son cerca de la mitad de la apertura presupuestal de inversiones y de mantenimiento de la Universidad de la República anual. Y buena parte de las obras del interior, en particular, están apalancados en estos fondos. O sea, obras nuevas y mantenimiento de lo que hay en infraestructura siempre. Exactamente. Ese fue el diseño original, bajo el gobierno de Valle, y es a lo que se destinan esos fondos. Por lo tanto, nosotros que estamos teniendo pretensiones de seguir creciendo en el interior, por ejemplo, claramente una posición de esa naturaleza lo que hace es desarmar todo el programa financiero para la realización de obras que tiene la Universidad de la República en el interior en particular. Arín, confieso que tenía para el final esta pregunta, pero me dieron ganas ahora de tirarla al principio. ¿Qué explicación encuentra usted para esta situación de recorte tan salvaje, ¿no? Porque, por un lado, uno puede pensar que hubiera algo ideológico detrás, cierto mirar de costado desde, sin ningún tipo de encono, para decir las cosas como son, ¿no? Desde el herrerismo, una mirada de costado a la universidad como un semillero de la izquierda. Eso, hay gente que se le ha pasado eso por la cabeza como una posibilidad. Del otro lado, argumentos para sí apoyar a la UDELAR, por más que el gobierno sea herrerista, está la importancia de la ciencia, que fue clarísima en la pandemia, y la expansión en el interior, cuando el herrerismo le da mucha importancia también a todo el país. No sé, ¿cómo ve la película grande que va más allá del peso más o peso menos? ¿Qué cree que hay detrás? Yo le diría dos comentarios. En primer lugar, los mensajes del Poder Ejecutivo sí fueron preocupantes. Creo que no me toca como rector asignar responsabilidades desde el punto de vista de intencionalidades detrás de esto. Los mensajes sí son preocupantes, entre otras cosas porque el mensaje, por ejemplo, para ACE, ¿sí?, prestador público por excelencia en términos de salud pública, hay incrementos presupuestales. No lo había originalmente para hospitales de clínicas. Sería el único hospital público sin incremento presupuestal. Había incrementos para ANEP y para la UTEC. No lo había para la Universidad de la República. Claro, para ir comparando con sus parientes. Exactamente, estoy ahora. También es cierto que cuando uno va al Parlamento, en el Parlamento las distintas bancadas parlamentarias
desde la oposición a distintos componentes de la coalición, mostraron mucha sensibilidad con algunos elementos que tú señalás. Por ejemplo, con el desarrollo de la Universidad del Interior. O con el hecho, que es una excelente noticia para el país, que la Universidad de la República esté creciendo la matrícula y el egreso también. El egreso también, este va a ser un año récord de egresos en la Universidad de la República. Fíjense que el crecimiento de la matrícula ubica al país en una situación de cierto privilegio, inclusive regional, desde el punto de vista de lo que es la cantidad de estudiantes universitarios que tenemos. Ahora bien, pasamos de 16.000 antes de la pandemia, que ingresaban por año, 16, 17.000 por año, a 21.000, 22.000 por año. ¿Con qué recursos adicionales vamos a atender esos 5.000, 4.000 estudiantes más? ¿Con la misma cantidad de docentes? Claramente no vamos a dar las oportunidades razonables. No porque la formación se deteriore, sino que le estamos exigiendo un nivel de autonomía a los estudiantes en donde no reconocemos las trayectorias distintas de donde provienen, ¿sí? Son estudiantes más diversos, más heterogéneos desde el punto de vista de sus contextos familiares, con trayectorias educativas también distintas y que requieren también apoyos distintos en los procesos de ingreso a la Universidad de la República. Entonces, a mí me preocupa, por supuesto, como rector de la Universidad de la República, pero me preocupa en clave el futuro del país. ¿Qué futuro le vamos a ofrecer a los jóvenes si estamos cercenando la posibilidad de avanzar en su formación terciaria? Cuando la formación universitaria es en el siglo XXI la clave para tener una vida digna en esta realidad que estamos atravesando. Entonces me parece que en esa configuración creo que los mensajes de corto plazo, no hay recursos adicionales, conspiran contra lo que debería ser objetivos de largo plazo. Construir y asegurar que cada vez más estudiantes logren formarse a nivel terciario y superior y que cada vez más jóvenes que tienen un nivel de formación de doctorado, de maestría en distintas áreas del conocimiento y de la cultura en general, tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades en el país. Sin una Universidad de la República, que es el 80% del sistema educativo terciario, y algo parecido entre el 80 y el 70% de la creación científica del país, que sea capaz de generar oportunidades para que los jóvenes se inserten dinámicamente como investigadores, el resultante va a ser o más inmigración a nivel de los investigadores o una inserción frustrante para ellos en otros ámbitos de la vida social. Entonces, si queremos apostar a la ciencia y la tecnología, tenemos que asegurarnos que todas las instituciones, en particular las públicas, que le aportamos elementos al país de esta dimensión, tengamos capacidad de expandirnos. Y estamos en una situación de restricciones importantes al respecto. ¿Y cómo afectaría también a la calidad de la educación de los estudiantes? Yo diría, sin duda afecta a la Por más calidad. esfuerzos que se hagan, ¿no? Obviamente. Vamos a hacer todos los esfuerzos del caso y todos los procesos de innovación que sean necesarios, como ha hecho siempre la Universidad República, como una institución abierta y que tiene vocación además de recibir a todos aquellos que quieran formarse a nivel terciario en el país. Pero dicho esto, no es razonable esperar que los estándares de calidad para atender a una población que es 5.000 estudiantes más por año se mantengan con respecto a la situación anterior. La misma cantidad de docentes no puede estar atendiendo a 5.000 estudiantes más. Y es una grandes brechas que se están abriendo y en realidad no dar respuesta hoy presupone posiblemente condicionar el futuro de la formación de estos jóvenes. ¿Eso quiere decir que la calidad en general de nuestra República se esté deteriorando de la educación? La respuesta es no, porque los conocimientos que ponemos a disposición de los estudiantes siguen teniendo los guarismos y los estándares de calidad adecuados en general. Lo que sucede es que los estudiantes, que provienen de contextos distintos, no le vamos a generar las condiciones de apoyo necesarias para que puedan avanzar en la formación. Entonces, aquellos que tengan el grado de autonomía y de formación previa adecuado van a poder aprovechar lo que la universidad ofrece. Aquellos que no lo tengan, en la medida que no tenemos capacidad de contratar más docentes, vamos a tener dificultades para poder retenerlos en la institución. Arim, en 2020, cuando en una nota que el presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la cuestión del presupuesto de la UDELAR, habló de una optimización. Bueno, hay que optimizar mejor los recursos, entonces. ¿Se puede hacer eso? ¿Es realmente viable? ¿Es una cuestión de decir, saco acá, pongo acá, o mejor yo cómo administro los recursos? O es decir, no, 5.000 pibas más por año es algo que no es una cuestión de administrar. Te agradezco la pregunta porque creo que acá quiero ser particularmente enfático. En primer lugar, optimizar los recursos siempre es un objetivo de buena gestión pública. Ahora bien, el presupuesto de la Universidad de la República, si lo comparamos con universidades de la región públicas, ¿sí? No con el mundo desarrollado, universidades de la región públicas, que tienen un nivel de egreso parecido a la Universidad de la República, no de egreso, para evitar suspicacias sobre la comparación, y que tiene una dotación docente similar a la Universidad de la República. ¿Cuál es el presupuesto que maneja? En Chile, casi el doble, algo más del doble. En Brasil, casi 3 veces más, universidades federales brasileñas. En Argentina, aún con las dificultades cambiarias, tenemos presupuestos más o menos similares o un poquito mayor en Argentina. Entonces, en realidad, la Universidad de la República lo que tiene es un presupuesto deprimido en términos de su tamaño relativo con respecto a otras entidades universitarias públicas de la región.
Y acá no hay realismo mágico, ¿sí? Si queremos tener más ciencia, más generación de conocimiento, más estudiantes universitarios avanzando en su formación, necesitamos tener una relación entre los recursos que manejamos y la población estudiantil que gestionamos, que sea también razonable en ese plano. Mencionaba Arimel clínicas. Vamos a ver al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hace menos de un año, en diciembre de 2021, en Canal 4, hablando al respecto. Mirá lo que ando. Un viejo anhelo de muchos uruguayos y preocupación que es el Hospital de Clínicas. En el 30 se cumplen 200 años de la Constitución. ¿Está? Yo creo que el Uruguay todo puede hacer un esfuerzo para tener un hospital de clínicas modelo, un nuevo hospital de clínicas. Bien, Arim, usted al principio mencionaba estos dos programas que van a traer un financiamiento especial en el Clínicas, pero se está yendo hacia donde dice el presidente Luis Lacalle Pou. En su momento se habló hasta de un nuevo Clínicas, creo que en febrero mantuvo una reunión con el presidente también. Tuvimos 3 instancias con el presidente durante el año pasado y comienzo de este año. Él volvió a señalarlo en la Asamblea General, que puede ser un objetivo nacional. Nosotros estamos abiertos y a la espera que se haga la convocatoria que se anunció oportunamente, que es un diálogo nacional sobre hospitales y clínicas. No lo incorporamos adrede en el mensaje de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque el objetivo era tener un diálogo que fuera interpartidario para asegurar un financiamiento que convergiera hacia el 2030 con un nuevo hospital de clínicas. Cuando decimos nuevo hospital de clínicas no quiere decir abandonar el edificio nuevo. Lo que quiere decir, no vamos a una lógica de reciclaje del edificio nuevo. Es la concepción de un nuevo hospital que puede estar inclusive dentro del actual edificio. Justo estuve el día de ayer en la inauguración de algunos bloques quirúrgicos, que es un edificio muy noble. Lo que claramente es un edificio cuyo tamaño relativo no sé que necesita un hospital universitario en el Uruguay de hoy, como lo era en el 53. Entonces, chico? ¿Que queda chico? No, nos queda grande. Nos queda grande, porque el Hospital de Clínicas fue concebido como el gran hospital público del Uruguay en aquel momento. ¿Sí? Hoy hay otros prestadores, otros hospitales públicos, y su prestación en términos de generación de conocimientos e investigación en salud, más formación de recursos humanos, más la atención sanitaria, que también están en acuerdo con ACE, requiere un hospital de otras dimensiones. Lo cual no quiere decir que el resto del edificio no se puede utilizar con otras finalidades. De hecho, hemos pensado en una finalidad a ese respecto. Todavía nosotros, en ese plano, creo que Uruguay tiene un deber muy importante. El hospital es un hospital cuya infraestructura edilicia es muy noble, que le da mucho servicio al Uruguay. Fíjense que el Hospital de Clínicas fue el segundo vacunatorio de COVID del país. ¿Sí? O sea, vaya que sí hemos tenido capacidad desde la Universidad de la República de ser versátiles y reaccionar a las necesidades que tiene el país también desde el Hospital de Clínicas. Con una muy buena atención, a mí me tocó. A mí también me tocó ahí, y no solo la atención, a mí también, sino en el ala en que estaban vacunando, que entrabas y decía, perdón por el prejuicio que uno siempre tiene, que se tira abajo como país, pero decía, esto es Berlín, es Alemania, un hospital de, yo qué sé. El nuevo policlínico, además, justamente. Muy lindo. Con mucha austeridad hemos logrado reformar algunos espacios del hospital. Falta mucho, y lo que tenemos que tener es un plan maestro que tenga financiamiento a largo plazo. Porque es cierto que es un edificio que pese a su fortaleza y su nobleza como construcción original, tiene algunos espacios de deterioro importantes. Entonces tenemos que pensar en un nuevo hospital que tenga otras características, otras dimensiones y liberar metros cuadrados para otros usos de la universidad o de otro tipo de política del país. ¿Qué no solemos tener en cuenta, no solo digo los dirigentes políticos, sino la población en general, a propósito de la importancia de la UDELAR en el rol de investigación? ¿Qué cosas usted le gritaría al pueblo uruguayo para que se enterara del rol que cumple y los trabajos que hace la universidad? A ver, yo diría en primer lugar tener memoria larga. No olvidar lo que sucedió hace apenas 2 años atrás. Cuando el país atravesó la enorme incertidumbre de los primeros casos del COVID, la Universidad de la República tenía investigadores que desde febrero, antes que tuvieran los primeros casos de COVID, entre ellos Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio y los otros integrantes de esos laboratorios de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur, que trabajan en conjunto, ya tenían un protocolo, la adaptación de un protocolo de diagnóstico, cuando el país tenía dificultades para comprar test de diagnóstico en todo el país. Semanas después que aparecieron los primeros casos, la Universidad de la República y el Instituto Pasteur le brindaron al país capacidad de diagnóstico. Porque se adaptaron estos test y porque la Universidad de la República, gracias a la Estrategia de Desarrollo Interior, tuvo operativo 3 laboratorios de análisis clínicos casi que en semanas. Por muchos meses en Uruguay, los únicos test diagnósticos que se realizaron en el interior del país estaban hechos en laboratorios de investigación de la Universidad de la República. Esas son capacidades tecnológicas, son capacidades científicas inmediatas. Hicimos muchas otras cosas, desde reparar ventiladores
hasta aparatos de desinfección de mascarillas N95, las famosas mascarillas que hemos usado muchos de nosotros en algún momento, que en un momento no se podían comprar en el mundo. ¿Sí? Entonces le aportamos esas capacidades al país. En segundo lugar, no olvidar que la Universidad de la República no solamente es en promedio entre el 70 y el 80% de toda la investigación del país, en algunas áreas somos el 100%. No por vocación institucional, sino porque no hay otras instituciones que han demostrado interés en desarrollar estas capacidades. Entonces, con todas nuestras sombras que también tenemos, y a mí no me gustan los discursos autocomplacientes, la universidad tiene dificultades, tiene cosas para mejorar, hemos demostrado tener una enorme capacidad para sostener algunos procesos que el país necesitaba en épocas críticas, y en algunas áreas seguimos siendo el 100% de la investigación del país. Si la Universidad de la República no logra contratar más investigadores, en estas áreas, aquellos investigadores que se formaron tendrán que emigrar. Entonces, eso es parte de lo importante que entender que es una institución de porte, una institución importante, que maneja recursos austeros en la comparación internacional, pero que le aporta conocimiento avanzado del país para sostener algunos procesos importantes. De hecho, por ejemplo, los primeros, también en COVID, el 80% de los integrantes del GACH eran docentes activos de la Universidad de la República. 80%. ¿Sí? Los primeros investigadores que se juntaron en un grupo que se llamó un grupo interdisciplinario de análisis de datos del COVID, eran integrantes de la Universidad de la República y empezaron a hacer un seguimiento sistemático de lo que estaba sucediendo con el COVID en Uruguay. Eso es porque tenemos la capacidad para que eso sucediera. Y apoyar a esos investigadores, en particular a los jóvenes, yo creo que es una señal clave para pensar en términos del futuro que va a tener Uruguay. Y sobre todas las cosas, pensar en los científicos de los próximos años. Si no invertimos hoy en que los jóvenes puedan ingresar a la carrera académica y a la vida universitaria, es probable que en 10 años no tengamos las capacidades como país para afrontar otros riesgos, que esperemos sean menos dramáticos del COVID, pero que van a seguir apareciendo y emergiendo en nuestra vida cotidiana. Arim, quiero ver si nos podemos detener al menos unos minutos en la cuestión del interior, teniendo en cuenta que la descentralización de la educación ha sido un norte fundamental para la Universidad de la República, especialmente en los últimos años, con la importancia que eso implica para un montón de chiquilines y chiquilinas, porque a veces nos olvidamos de que hasta hace unos años para venir a estudiar había que venir a Montevideo, Salto no era una posibilidad, por ejemplo, Paysandú, Rivera. ¿Qué realmente está en juego si lo bajamos a tierra, si no se brinda este presupuesto, si se continúa con este recorte también que hablaba de los 15 millones en infraestructura? ¿Qué es lo que perdemos? La posibilidad de seguir avanzando en algunas áreas relevantes. Nosotros, a nivel de Parlamento, logramos en el presupuesto quinquenal recursos escasos para el interior, pero recursos importantes para nosotros, que nos permiten apuntar algunas carreras. Por ejemplo, medicina completa en el litoral. Entre Salto y Paysandú, hoy podemos hacer medicina completa. Como se pueden hacer otras carreras ya, y a veces los uruguayos no lo sabemos, más que en los montevideanos. Hoy, por ejemplo, en el litoral, donde tenemos el mayor desarrollo, se puede hacer medicina completa, agronomía completa, veterinaria completa, derecho completo, ya hace un tiempo más prolongado. ¿Sí? Entonces, eso también democratiza muchísimo el acceso a la enseñanza terciaria, ¿no? Porque es como tener esa cabeza, sacarnos la cabeza montevideana, que tenemos muchos y muchas de que la UDELAR está ahí en 18 de julio. Y seguimos avanzando pese a la restricción presupuestal. Fíjese que el año que viene vamos a tener por lo menos 4 carreras nuevas. Licenciatura en computación en el litoral. ¿Sí? Una licenciatura en economía agrícola y agronegocios en Tacuarembó, mirando también hacia el noreste, lo que es el Centro Universitario Regional Noreste, Rivera, Tacuarembó, Melo. El Melo tenemos 2 carreras nuevas, un tecnólogo en producción equina y un tecnólogo en producción de sistemas integrados agrícolas. O sea, son ofertas nuevas para el país. Que además, o la ingeniería forestal que tenemos en Tacuarembó, que es única en el país. Hemos logrado quebrar esa lógica que para estudiar ciertas carreras se había sido hacia Montevideo. Ahora, para estudiar algunas carreras, hay que ir al interior. Licenciatura en gestión medioambiental están solamente en el este, no está en Montevideo. ¿Sí? Licenciatura en ciencias hídricas está en el litoral, no está en Montevideo. Química agrícola y medioambiental está en el litoral, no está en Montevideo. Eso es democratizar el conocimiento y generar una movilidad distinta en el territorio desde el punto de vista de los estudiantes también, en general. De lo que implica para el desarrollo territorial de esos lugares. Por favor. Hacia el cierre de la charla, Arim, 2 en una que tienen que ver puntualmente con dinero, que es más o menos de lo que venimos hablando también. Esos 15 millones de dólares del pago adicional del Fondo de Solidaridad, ¿en qué quedó al día de hoy y de dónde podrán salir? Y después, eso por un lado que es bien específico. Y lo otro, ¿cuál es la expectativa general y real hoy en cuanto a qué se pueda lograr en el Senado? Con respecto a lo primero, a nivel de la Cámara de Diputados no prosperó, por suerte no prosperó la iniciativa del Poder Ejecutivo. Me consta, porque lo he hablado con algunos senadores, que hay intención de reincorporar la discusión en el Senado
me han dicho que con un criterio mucho más sistemático y serio desde el punto de vista de obtener recursos adicionales. Por decir, la Universidad de la República no defiende el adicional. Lo que señala es que los recursos que recauda el adicional deben ser repuestos a través de otros mecanismos, sea rentas generales u otra fuente de financiamiento que se entiendan pertinentes y razonables. No es razonable sacarle plata a Línea, como en un momento se planteó. O sea, que para completar lo que se le sacaba a la Universidad de la República, justo se iba y se golpeaba en los fondos que tiene la otra institución de investigación importante del país, que es el Línea. Yo creo que eso es un elemento que vamos a estar arriba de la mesa. O sea, pero técnicamente al día de hoy todavía siguen estando esos 15 del pago adicional de Fondo de Solidaridad. Están dentro de la Universidad de la República. Veremos qué pasa en Vamos a eso. ver. La segunda pregunta tuya, bien importante. Nosotros tenemos expectativas fundadas en base al diálogo que hemos tenido con parlamentarios, tanto de la oposición como del oficialismo, a nivel del Senado, de que la Universidad de la República consiga algunos recursos importantes, por lo menos para, yo diría, dos grandes áreas. Apuntalar algo más en el interior y compensar la evolución de la matrícula estudiantil con respecto a la cantidad de horas docentes. Y esto para nosotros es clave por lo que hemos conversado en el día de hoy. Creo que esas dos áreas son dos áreas donde el Parlamento Nacional, posiblemente a nivel de la Cámara de Senadores, va a mirar con cierta atención, y yo lo vuelvo a decir, lo he hablado con varios legisladores, y creo que es importante avanzar en esa dirección. ¿Hay una cifra de cuánto dinero sería todo esto? No hay una cifra al respecto. Prometía, lo que hay sí es un compromiso de intentar obtener recursos al respecto, que son recursos que en la medida que no haber nuevos impuestos, presupone restituir fondos, ¿no? Claro. Entonces, Bien, llegamos al final, pero no lo podemos dejar ir sin hacer una preguntita corta. El 29 de septiembre la Asamblea General del Claustro obviamente va a elegir un nuevo rector. ¿Va por la reelección o no? Sí, voy por la reelección. Vamos a ver qué sucede el 29 de septiembre. La democracia universitaria tiene la palabra y eso es muy sano para la institución. Por ahora no hay otros anotados para la carrera, ¿no? Perdón el turfismo. No me he enterado, pero... por lo menos no me he enterado. Bien. Muy bien, Rodrigo Arín, rector de la UDELAR, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya se vienen los docentes y los estudiantes en esta recorrida por la UDELAR. Seguimos. ...21:32, esa es la hora de Otra Noche en vivo acá en TV Ciudad. Y les recordamos que en Twitter somos @laletrachica y con el hashtag @laletrachica, @laletrachica.tv. Y con el hashtag, sí, me tranqué con el TV. Con el hashtag circulan preciosos contenidos en la red del Pajarito. Esperemos que les haya quedado claro. Como les decíamos en este segundo bloque, vamos a hablar con los docentes de la Universidad de la República y para eso recibimos a Agustín Cano, secretario general de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, y a Mariana Achugar, integrante de la Comisión Ejecutiva de ADUR. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ustedes manifiestan de que ha habido una caída del presupuesto de un 5% para la UDELAR desde que comenzó este gobierno de Luis Lacalle Pou, mientras que la matrícula universitaria creció unos 16 puntos. Si hablamos de números, ¿qué destacarían para poder entender el estado de situación actual? Quien guste. Bueno, lo que implica es que la matrícula ha crecido exponencialmente, hay casi un 20% más de estudiantes. Eso es bueno porque quiere decir que más personas tienen acceso a la educación terciaria y la mayoría de esos estudiantes son de primera generación, o sea, son los primeros en su familia de acceder a la educación terciaria. Eso es muy positivo. El problema es que los docentes seguimos siendo los mismos y las mismas, y los espacios, los funcionarios son todos los mismos. Entonces eso afecta la calidad de la enseñanza que están recibiendo y la calidad del trabajo que tenemos nosotros. ¿Agustín? Sí, yo creo que hay un año que es significativo para ilustrar, digamos, como una suerte de fotografía, la situación en la que nos encontramos, que es el año 2021. En 2021, mientras la universidad se encontraba respondiendo a la pandemia, desarrollando las actividades que el rector mencionaba en el bloque anterior y otra cantidad, ese año la universidad recibió este aumento histórico de la matrícula, ¿no? Este salto de tener un promedio de crecimiento de 4.4% a tener un crecimiento de cerca del 18%. Ese año el gobierno congeló los salarios universitarios, es decir, las y los responsables de ese esfuerzo extraordinario de la universidad, que desarrollábamos más actividades de las habituales para atender la emergencia sanitaria y social,
Que también implicó una gran adaptación a lo que refiere por parte de los docentes de nuevas herramientas, ¿no? Por la pandemia. Exactamente. Clases virtuales y clases presenciales, o sea, fue... Exactamente. En ese contexto perdimos 7.96% de salario, pérdida que arrastramos hasta la actualidad. O sea que desde 2021 trabajamos más, atendiendo más estudiantes, siendo los mismos y ganando menos. ¿Cuánto se plantea de recuperación real de ese 7 y casi 8 que se ha perdido en términos reales? Con este presupuesto que hay en este momento, entiendo que un 5 y poco, o sea que seguirían atrás. Bien, ese es otro tema bien importante porque que refiere a la negociación tripartita o, para ser rigurosos, a las reuniones tripartitas que todavía no han implicado una negociación. Nosotros esperamos, estamos planteando que empiece algo que sea una negociación, porque el gobierno convocó a la intergremial universitaria, a la universidad, tarde y mal a la negociación tripartita. Lo hizo cuando la rendición de cuentas ya estaba en el Parlamento, cuando ya corrían los plazos, y lo hizo para plantearnos que o aceptábamos un acuerdo similar, una recuperación como la que habían acordado en la negociación con la ANEP, o que es ese 5.7% en 3 cuotas, ¿no? 5.7% en 2025, pero en 3 cuotas, o lo que regía era lo que está planteado en el proyecto de presupuesto, que es un 2.8%. Es decir, una cláusula extorsiva para intentar imponernos una negociación que se hizo en otro ámbito. E incluso una negociación peor que la que hicieron en otro ámbito, porque no nos están aceptando, nos están ofreciendo un fondo de inequidades salariales que sí negociaron con ANEP, a nosotros se nos niega y para nosotros es muy importante ese fondo. Sí, porque los salarios de los docentes y las docentes de la Universidad de la República son los más bajos de la educación pública terciaria en el país. Sí, ¿tenemos números? ¿Un grado 1, 20 horas, por ejemplo? Y alrededor de 14.000 pesos líquido, y eso para 20 horas. Y lo que pasa es que la mayoría de las personas que trabajan en la universidad están en esa situación. Es casi un 65% de los docentes y las docentes que están en esa franja de grados 1 y 2 y con baja carga horaria. Y la mayoría son mujeres también. Entonces se reproducen desigualdades que existen a nivel social dentro de la UDELAR y eso implica multiempleo, una precarización de la situación y que no se puede mantener la carrera docente en esas condiciones, ¿no? ¿Y por qué se da esta diferencia? Es algo histórico, ¿no? Es algo histórico y bueno, siempre hemos estado luchando por más presupuesto para la universidad, ¿no? Pero esto se ha convertido en algo mucho más serio porque en los últimos años ha sido un congelamiento, como dice Agustín, de los salarios y del presupuesto de la universidad, ¿no? Que no se corresponde con la realidad. Otro dato también que quería agregar es que aparte de que hicimos mucho más de lo esperado y continuamos haciendo ese esfuerzo extra para mantener a la institución activa, es que nosotros durante la pandemia y todavía hoy en las clases virtuales y todo eso, hemos adoptado algunos de los costos que eran costos de mantener la internet en tu casa o usar algunos equipos que no siempre la universidad está en capacidad de brindar. Entonces eso también ha precarizado de cierta forma el trabajo que se hace a distancia. No todos los programas, pero implica transferencia de costos a los y las trabajadoras. Más allá de que queda mucho por conversar en tema presupuesto y en esta realidad, por detenernos un poquito más en el dato positivo del aumento de la matrícula, ¿tienen una explicación para que viniera creciendo a un promedio y de golpe diera este salto 2020, 2021, 2022 en estos últimos años? ¿Hay hipótesis al respecto? Y bueno, hay algunos factores asociados. Muchas personas al tener la mala situación de perder un empleo o de una actividad económica, y si tienen las posibilidades para hacerlo, retoman los estudios. Y la posibilidad que brindaba la virtualidad también es otro elemento que suponemos está asociado. Pero también hay algo interesante en que creció la matrícula más en algunas áreas que en otras, ¿no? Se ha comentado, ¿no? Este crecimiento
mayor, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, ¿no? Que tiene que ver con una visualización pública de esa área de actividad, ¿no? De la actividad científica, o también las áreas de la salud, las ciencias de la salud, que también tiene que ver con, da muestras de algo que nosotros hemos percibido mucho, sobre todo en este momento en que estamos llevando adelante una movilización muy intensa, que es la percepción social de este aporte universitario. Quizá como pocas veces antes percibimos que existe una percepción social favorable, una percepción social muy clara sobre la importancia que ha tenido la universidad en este contexto, ¿no? Tuvo un impacto directo en la vida de las personas, entonces como que se vio más claramente qué hace la gente que estudia o que está en un laboratorio, ¿no? Claro, más como generar una conexión con eso también. Sí. Hablábamos en el primer bloque, que tiene que ver con esto de la pandemia, sobre la importancia de la investigación, el presupuesto que requiere. Los invitamos a ver un tape de la ministra Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, y la seguimos. Porque los recursos que muchas veces llegan a quienes están en la UDELAR no es directamente a través de la UDELAR. También en este presupuesto se ha reforzado el presupuesto que va a la ANI, a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y recordemos que hay un porcentaje muy importante, aproximadamente el 75% de los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, que se le da apoyo a los investigadores, son de la UDELAR. Y en lo que se refiere a los proyectos, casi la mitad de los proyectos que aprueba ANI, que da un apoyo, también corresponden a proyectos que son remitidos por la UDELAR. Bien, sobre esto. Yo creo realmente que la ministra se equivocó con eso. Hizo un planteo que es poco serio. Plantear que un presupuesto, que unos fondos que van a una institución, a otra institución, son de la universidad, porque allí en algunos programas concursan proyectos de universitarios, es como plantear que porque en los fondos, en el Premio Nacional de Letras, en algunas categorías del Premio Nacional de Letras que otorga el Ministerio de Educación y Cultura, ganan universitarios, los fondos del Ministerio de Educación y Cultura son de la universidad. O sea, es realmente poco serio ese planteo y no hace más que echar leña al fuego de alguna forma, ¿no? Pero a su vez los montos que menciona son absolutamente insuficientes. Implica todo esos 4 millones de la ANI, que además no se sabe a qué programas van a ir. La ANI tiene un conjunto grande de programas, no se sabe si van a ir a reforzar la gestión, si van a ir a este programa o a otro. No sabemos si eso para qué son. Pero además los otros 10 millones que componen lo que está en el rubro de ciencia y tecnología son asignados a la OPP, es decir, los maneja directamente el Poder Ejecutivo. Tampoco sabemos con qué criterios, ni base a qué programas, ni con qué criterios se van a asignar. Y esos 14 millones de dólares representan el 0.02% del PBI, cuando lo que se había planteado como compromiso era aproximarse al 1% al final del periodo. Por esto, este presupuesto, que se le llama además el presupuesto de la ciencia y de la educación, ha sido rechazado, no solamente por la intergremial universitaria, por la comunidad universitaria, sino también por la comunidad científica en su totalidad, ¿no? Y creo que también limita un poco las posibilidades del desarrollo de la investigación en el país, porque los proyectos puntuales sirven para una mirada acotada, a corto plazo, pero la universidad lo que puede hacer es planificar algo a gran escala, ¿no? Y invertir en un laboratorio que quizás ahora no tiene un impacto real, pero en 20 años va a haber producido un moratorio otra persona que se ha educado, no solo produce la ciencia, ¿verdad?, para un proyecto, sino también en la formación. Tiene varios usos ese mismo recurso. Y por otro lado también limita la visión de qué es ciencia y qué es el conocimiento que produce la UDELAR y la sociedad, porque se limita mucho a los tipos de proyectos que financia la ANI, que no son siempre los que se financian dentro de la universidad, que incluye el área artística, otros tipos de producciones que tienen que ver con extensión o compromiso con problemas sociales reales de la ciudad,
la ciudadanía que no están siempre comprendidos en la... Sí, la extensión que llega a los barrios a dar una mano con 1000 cosas. Sí. Me quedo pensando en esta cuestión de... Es impactante realmente 14.000 pesos en la mano para un grado 1. Decimos 4 horas por día, 5 días a la semana, dijimos 20 horas, ¿no? Y eso no es todo el trabajo que hace, porque ese es el trabajo que te pagan, pero no quiere decir el trabajo que no hace, ¿no? Porque para dar una clase tenés que invertir el doble de tiempo y corregir, y cuando tenés clases que son masivas, que tienen 1000 estudiantes, yo enseño una clase que son 800 estudiantes, somos 4 docentes. O sea, no es fácil. Entonces, como diría uno, no es por dar manija, no. Pero me imagino, o sea, me pongo a pensar y me parece más milagroso que haya muchos docentes de la universidad a que muchas y muchos, como sucede, digan, no, yo ni me presento, 14.000, ¿qué hago con 14.000 pesos? Y eso está empezando... Y con el tiempo que me queda a mí para después buscar otra changa que me arme un presupuesto a mí. Sí. Y eso está empezando a pasar, porque ahora mucha gente, después de formarse, se da cuenta que no puede vivir con un salario docente y que además no puede desarrollar su carrera. Y entonces tenemos lo que se llama fuga de cerebros, que mucha gente se va a otro lugar a desarrollar la carrera. Como decía el rector, comparativamente los salarios y el presupuesto de la UDELAR es mucho menor que el de la región, ¿no? De que Chile, que Argentina, que Brasil. Entonces, inclusive, irte a trabajar a otro lugar cerca te permite desarrollar tu carrera y tener un trabajo digno que te permite vivir de lo que haces, ¿no? Bien, ahí me contestaste la pregunta. Te iba a preguntar si era una realidad regional o más bien nacional. Existe, creo que en muchos países, porque la educación está bajo ataque en el mundo entero, no solo acá, ¿no? Pero en este caso, en Uruguay, está siendo atacada profundamente porque ya venía de una situación difícil. Pero además la postergación del salario universitario también es, en términos relativos, a nivel nacional. Son los salarios más bajos que el Estado uruguayo paga en la educación terciaria, comparados con la UTEC o con el Centro de Formación. Es decir, que hay una doble postergación que se profundiza con esta rendición de cuentas. ¿Cómo ven lo que decía Arim respecto al interior también? Algo que se vería afectado en relación al presupuesto y que obviamente también toca a los y las docentes. Sí, y eso es un proyecto que, verdad, que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y que ha permitido que haya carreras que las podés cursar totalmente en el interior y otras que podés comenzar la carrera y después venirte, te permite reforzar la comunidad, las capacidades dentro de la comunidad, que la gente no tenga que separarse, y también es más barato, ¿no? Entonces hace que tengan más acceso, más personas a la educación, y ahora todo eso se pone en riesgo porque no hay capacidad para sustentar todo ese esfuerzo y es un desperdicio de cierta manera de todo lo que se ha tratado de hacer, ¿no? Porque no se pueden enviar los nuevos programas que se están tratando de desarrollar ahora o reforzar, no se pueden sostener. Hay 9 carreras que tienen los planes de estudios aprobados y que no se podrían realizar o verían comprometida su realización con este presupuesto. En 2021 hubo 80 proyectos de extensión universitaria aprobados académicamente para ser desarrollados, muchos de ellos en el interior, que no se desarrollan por falta de presupuestos. Y son también muchísimos los proyectos de investigación aprobados académicamente que no se pueden realizar por falta de presupuesto. Acá creo que hay algo importante a transmitir, que es que en materia de educación, de creación cultural, artística, científica, las construcciones son muy trabajosas y lentas, y los procesos de destrucción son muy rápidos. Y ese es un punto muy importante a colocar, es decir, cuidar procesos, construcciones, capacidades que el país construyó a través de su universidad en todas las áreas de conocimiento, en investigación, en enseñanza, en extensión, en todo el país, que su proceso de desarticulación y destrucción en definitiva puede tener consecuencias muy negativas. Si pensamos, por ejemplo, en el caso que marcaba el rector de los laboratorios que se hicieron nuevos en el interior, ¿no? El hecho de que se pudieran hacer esos laboratorios es porque había personal capacitado, científicos que ya estaban radicados ahí, que podían hacerse cargo de esos laboratorios, ¿no? Que tuvieron un rol importantísimo en ese momento crítico para toda la ciudadanía. Entonces eso es producto de una política de largo plazo, no se puede inventar así de una, y si no se invierte, esos laboratorios desaparecen. Mariana Achugar y Agustín Cano, con la visión de ADUR, de los docentes de la Universidad de la República. Gracias por este rato, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias. Muy bien. Y seguimos en La Letra Chica, quédense, ya volvemos.
Recién en la pausa me rascaba el tobillito y me picaba así. Como estudia veterinaria, pensé capaz me chequea pulgas, pero dejémoslo para después del programa. Tercer bloque de La Letra Chica. Sí, estudia veterinaria, eso es un detalle anecdótico. Viene en su condición de integrante del Ejecutivo de la FEU, representante de la FEU, Amira Fagundes. Bienvenida a La Letra Chica, ¿cómo andás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Chequeás pulgas en humanos? No. Y bueno, ya a esta altura de todo un poco, ¿viste? Siempre te preguntan alguna cosita. Y viendo los presupuestos de la UDELAR, cualquier monedita extra suma también. Bueno, vamos arriba. Desde la FEU, ¿cómo están viendo este momento de la discusión por el presupuesto? Arranca por donde vos quieras a plantear lo que te parezca central. Sí. Bueno, primero que nada, toda la educación pública viene bastante convulsionada en estas últimas semanas por el presupuesto, la rendición del presupuesto para la educación no es tal. Entonces, tanto el movimiento estudiantil, en formación y educación y en la universidad, se vienen desarrollando muchísimas actividades y que viene también aumentando la participación estudiantil en esas actividades, que significa también un descontento, ¿no?, de la ciudadanía con bueno, este mensaje que da el Poder Ejecutivo y que bueno, bien veíamos ahí a la ministra. Entonces, bueno, se vienen generando bastantes movidas, movilizaciones. Y bueno, esperemos que eso también sirva para que, bueno, que el Senado pueda expedirse y que pueda realmente responder a la solicitud de la universidad. ¿Cómo se ha traducido esa ebullición en la FEU, en las distintas facultades? ¿En qué andan? Bueno, se vienen desarrollando un montón de paros activos de los estudiantes, pero sobre todo pensándolo a través de las intergremiales, que bueno, con ADUR, con AFUR, con compañeros del Hospital de Clínicas. Entonces, bueno, se han generado esos espacios y bueno, también se piensan también que se pueden generar otro tipo de medidas que hace muchos años capaz que no se ven en la universidad como ocupaciones, pero que bueno, que son cosas que están sobre la mesa en cuanto a poder subir las medidas que se toman, pero la idea fundamental ahora es poder informar al demos universitario de lo que está sucediendo y que tome conciencia, ¿no?, de esto. Mira, obviamente la falta de recursos, la reducción de presupuesto después es algo que se traduce también en falta de docentes, en problemas de infraestructura, en menos democratización del conocimiento, en esto que decíamos respecto al interior también. ¿Cómo lo ven ustedes esto como estudiantes? Sí, significa recortar un derecho, ¿no?, que es la educación terciaria. Y lo podemos ver en bueno, cómo a veces son cosas como muy simples, de el compañero o la compañera que empezó y se sentaba al lado nuestro al inicio de clases y que llega un momento a fin de año que ves cómo el salón se va vaciando y en definitiva es eso, la capacidad o la incapacidad que está teniendo la universidad con este recorte de presupuesto de responder a las demandas de esos jóvenes. Y significa recortes de sueños de miles de jóvenes que se tienen que volver a sus ciudades o que se tienen que volver a sus casas sin poder cumplir eso que tanto quería, que era bueno, desarrollarse, adquirir conocimientos para bueno, obviamente aportar al país, ¿no? También eso. Les toca muy de cerca las becas. Sí. Es directo, esto es algo muy directo y muy de los estudiantes. Bueno, ¿cómo afectaría? ¿En qué está eso? Sí, puntualmente el tema de las becas es algo que es una bandera histórica del movimiento estudiantil porque significa la capacidad material de realmente continuar estudiando o no. Y bueno, para también un estudiantado que ha cambiado, que la mayoría somos trabajadores, hijos también de trabajadores, primera generación, es algo que es fundamental. Hoy en día la universidad... hay un 57% de estudiantes que piden becas y que la universidad le tiene que decir que no. ¿De qué tratan esas becas para que sí. la gente Bueno, entienda? estas becas puntualmente es que es una de las más importantes, el de apoyo económico. Es esta que te digo que, bueno, que el 57% queda por fuera, es decir, que solamente se le da al 43%, es decir, un número muy pequeño para la cantidad de estudiantes que solicitan. Y después hay otras becas que tienen que ver con alojamiento, que tienen que ver con sistemas de cuidados para aquellos quienes tienen personas a cargo, también de comedor universitario. Es muy diverso realmente, pero bueno, nosotras estamos apostando a que bueno, las becas de apoyo económico aumenten porque además ha aumentado la solicitud de becas.
se ha duplicado en estos últimos 2 años y tiene que ver también con la situación económica que estamos atravesando quienes somos más jóvenes también. Una pequeña digresión, ahora seguimos con presupuesto y etcétera. Primero, 2 digresiones. Una, mencionabas a FUR, un abrazo a los funcionarios de la Universidad de la República, el otro gremio muy potente. Vieron cómo es una hora de televisión, no da para que esté todo el mundo en pantalla, pero un abrazo, sabemos que son fundamentales para el funcionamiento de la universidad. Entonces, dicho esto, me olvidé lo otro que te iba a decir. No, te iba a preguntar a propósito de esto. Hoy hubo una reunión que tuvo que ver con los partidos políticos, pero también con bajar el tono, etcétera. Hablábamos de lo fermental del movimiento estudiantil en este momento. Desde la FEU, ¿ven con preocupación la escalada de algunos enfrentamientos y algunos tonos? ¿Les parece que es normal que se den estos contextos? ¿Cómo ven ese aspecto de la discusión pública? ¿Y puedo sumar una cosita? Sí, claro. ¿Qué sienten también cuando muchas veces se trata a las estudiantes o las docentes de la UDELAR como marxistas? Se habla de la UDELAR como en un tono jocoso pero despectivo también. Sí, creo que ese tipo de acciones, creemos en general, que nos sirven para generar un debate democrático, que realmente podamos profundizar en, bueno, cuáles son las necesidades de la población universitaria, o sea, cuál es el fondo del problema, y solamente intentan desviar. Creo que tanto esas actitudes como, bueno, la UDELAR o los ataques que hemos recibido incluso muchos estudiantes por senadores, desvían el foco de cuál es el problema, y es no querer dar una discusión, y creo que de alguna forma también es miedo a la capacidad que tienen los jóvenes de movilizarse y transformar la sociedad. Creo que hemos demostrado a lo largo de los años que hemos tenido grandes conquistas a través de la participación y de llenar las calles, el no a la baja, e incluso la ley orgánica de nuestra universidad, que es una victoria de la FEU, y creo que le tienen un poco miedo a eso, y por eso también tantos ataques que los hemos repudiado constantemente, y más ahora cuando se agudiza también eso de atacarnos para de alguna forma aislarnos, ¿no? Y hacia la interna, una mirada al espejo, digamos, del movimiento estudiantil, ¿les genera alguna preocupación o creen que en este sentido se están manejando bien? Sí, nosotros lo que intentamos hacer siempre es dar la discusión de la forma más transparente posible, y todos nuestros espacios, nuestros centros de estudiantes son abiertos, es decir, que cualquier estudiante de la ideología que tenga, del lugar del mundo que venga, puede participar de la FEU, y eso lo defendemos a capa y espada porque significa que lo que se resuelve en última instancia viene del debate colectivo. Entonces, categorizarnos de una forma u otra en realidad es bastante como rebajar la discusión. Entonces, nosotras lo que estamos intentando es que más personas participen de esos ámbitos para que realmente las decisiones sean cada vez más representativas de lo que quiere las grandes mayorías del estudiantado. Amira, desde la FEU han expresado preocupación por la cuestión del presupuesto para la dedicación total de los docentes, que es tan importante. ¿Cómo ven esto también dentro de lo que es el marco del presupuesto? Sí, bueno, ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con la capacidad de tener docentes. Lo hemos visto mucho también, sobre todo en el interior, que para generar la descentralización se ha tenido que generar un montón de inversión, no solo edilicia, sino que de recursos humanos de docentes que vivían en Montevideo, a dedicarse totalmente a mudarse, o sea, cambiar de residencia, y eso significa también recursos que para estos DT, por ejemplo, y es necesario para que realmente los procesos se puedan dar y que se puedan dedicar estos docentes a investigar, a poder desarrollar horas de extensión, de enseñanza, todo lo que debe hacer un docente. Y bueno, realmente limitar eso significa limitar el futuro del desarrollo de la innovación y de la investigación de nuestro país, porque necesitamos profesionales que se dediquen exclusivamente a eso. Mira, la última por mi parte. Participaste en reuniones en el Parlamento, ¿no? Como representante de la FEU. Sí. ¿Qué sensaciones te han dejado y qué expectativas tenés por lo que pueda pasar en el Senado? Sí, como algunas sensaciones es que poco interés realmente cuando fuimos a las comisiones de presupuesto como intergremial. Ahora vamos a volver a ir la semana que viene a la del Senado.
pero poco interés. Y eso la verdad que me preocupa poco porque estamos hablando de una de las instituciones públicas más grandes de nuestro país, que nada más y nada menos hay 150.000 estudiantes y proyecta aproximadamente el 80% de la investigación que produce el país. Y poco interés, ¿en qué lo notas? Pocas preguntas, poca participación incluso de parlamentarios. Entonces eso realmente genera como incertidumbre. Bueno, ¿nos están escuchando el planteo que estamos haciendo? ¿Va a haber una respuesta del otro lado a lo que nosotros le estamos diciendo que es una urgencia de primera necesidad? Entonces, bueno, eso es bastante preocupante como de nuestro punto de vista. ¿Qué días que tienen la reunión la semana que viene? Este viernes tenemos comisión de presupuesto integrada con Hacienda que nos van a estar recibiendo. Bien. Muy bien. Amira Faúndez, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo a toda la FEU entonces y a todos los estudiantes. Nos vamos por hoy. Estamos con Historia de la Música Popular Uruguaya detrás nuestro. Mire, escucha el rock and roll que viene llegando. Temporada 2, capítulo estreno, es el capítulo 6 con mucho rock. Mucha efervescencia. Y mañana nosotros vamos a estar hablando, moneda de cambio se llama el programa, criptomonedas, ¿no? Va por ahí, sí, como esas cosas historia nuevas. del dinero y del intercambio, el valor del bien. dinero. Pasado, presente y futuro del dinero, así te lo resumiría. Impresionante. ¿Nos va a dar una hora? Con los bolsitos así nos vamos a ver mañana. Gracias por estar como siempre, que descansen y que tengan muy buenas noches.